Gracias, Pastor Misael, por esa oración. Gracias a todos ustedes que están conectados desde diferentes lugares del mundo. Alabamos a Dios por eso. Y a ustedes que están aquí en la hermosa isla de Puerto Rico. Que el Señor les bendiga ricamente aquí desde la iglesia de Moca. Un abrazo para mis amigos de México. Están viéndonos muchos amigos de México. Me escribieron hoy. Así es que vaya un abrazo. Órale, hermanos, a todos ustedes. Que el Señor les bendiga. A mis hermanos de Sudamérica. ¿Cómo no vamos a tener en el corazón a Sudamérica, no? Venimos de allá, así que un cariño enorme. Puerto Rico ama Sudamérica. Y Puerto Rico ama al mundo entero, porque esta gente es maravillosa. Así es que yo ya me siento boricua, Pastor Misael. Sí, ya. Me falta nomás decir mi amor, pero estoy de a poquito aprendiendo. Todavía tengo que, vencer la R, ¿no? Porque la pronunciamos bien fuerte. Entonces, pero es una alegría estar cada noche compartiendo. Estamos ya en el ombligo de esta semana, prácticamente, en la mitad. Así que todavía hay tiempo para que tú puedas compartir el link. Comparte la transmisión, tú que nos estás viendo en las redes sociales. No te quedes tú solo viéndola. Compártela. Simplemente darle share, compartir y listo. Vas a ver cuánta gente puede beneficiarse con este estudio maravilloso de la palabra de Dios. Ayer estábamos cantando una canción que yo les estaba enseñando, que era una canción que habla acerca de Jesús que quiere entrar en nuestro corazón. Unos amigos esta noche me dijeron: pastor, cántela de nuevo, nos gustó mucho, queremos aprenderla. No traje la letra atrás, pero si ustedes quieren oírla en el grupo original, que es el grupo Recap, el grupo gitano, pues lo pueden encontrar en YouTube. Y también les mando saludos a mis hermanos gitanos que nos están escuchando. Yo sé que hay amigos que nos están oyendo por Radio Paraíso, amén. Un saludo a nuestra querida emisora Paraíso y Radio Sol allá en la zona metropolitana. Gracias por retransmitir esta programación y un abrazo para todos nuestros auditores también. Solo voy a cantar una estrofa y un coro de ese canto. Dice: están tocando a la puerta. ¿Qué te pasa que no te das cuenta? Ve a abrir y además invítale a pasar. El corazón quiere tocarte y así también poder ayudarte. Es la verdad. Están tocando a la puerta. ¿Qué te pasa que no te das cuenta que del otro lado Cristo está? No finjas que no estás oyendo. No te das cuenta de lo que estás haciendo, mas tienes oídos y no quieres escuchar. Mas tienes oídos y no quieres escuchar. Yo sé que ese no es el caso de ustedes, porque ustedes y yo tenemos oídos y queremos escuchar a Jesús. Y queremos abrirle la puerta de nuestro corazón. Y yo quiero en esta noche que lo hagamos con una oración cantada. Es posible que le esté hablando en esta noche a alguien que está con muchos problemas. Me escribió una persona que tiene cáncer. Me dijo: pastor, tocó mi corazón cuando usted dijo que había pasado por ese valle de sombras. Y quiero decirte a ti que me estás escuchando allí, que estás enfermo, que Dios sabe, Dios oye
y Dios ve. Quiero decirte a Damaris, que nos está viendo de Massachusetts, que ya tomó su decisión de bautizarse. ¿Cuántos dicen amén? Pastor Luis Martínez le va a dar estudios bíblicos por Zoom, y entiendo que viene en junio y se entregará al Señor. Y quiero decirte también a ti, querida, no estás sola ya. Jesús está a tu lado. Un amigo, Valdecir, de Brasil, escribió este canto, y quiero que sea la oración en este momento para abrir la palabra de Dios. Mi esposa al piano, y escuche la letra de este canto. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Escucha. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Gracias, Señor. Estás aquí esta noche, y como tú oyes y como tú ves, también en esta noche tu presencia invisible pero real estará al lado de cada asiento de este lugar y en cada lugar de donde muchos amigos se están conectando a esta hora. Háblanos a nuestro corazón y danos esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. A veces cuesta confiar, sobre todo cuando nos han defraudado.
Y la verdad que la palabra confianza hoy pareciera ser un producto o una especie en extinción. Y cuando yo converso con mucha gente en mis viajes, a lo largo de mi vida y en los lugares donde hemos estado, pues me he dado cuenta de que muchas personas dicen: yo, pastor, no confío en nadie más, no creo en nadie más, creo que ya no hay nada ni nadie en quien confiar. Y otros me dicen: yo tengo mi verdad y me quedo con ella y nadie me va a sacar de mi espacio. La verdad es que hay tantas verdades paralelas en el mundo de hoy como personas que la creen. Hoy habemos en el planeta Tierra más de 8.000 millones de seres humanos y sumando. Y la verdad es que cuando uno se pregunta y dice cuántas verdades supuestamente existen o son reales, pues simplemente nos quedamos cortos si queremos ir mencionando cada una de estas ideas, posiciones, posturas, filosofías que han llegado y muchas se han ido. Pero todavía el mundo sigue teniendo una enorme cantidad de ideas y de pensamientos y filosofías que se autodefinen como verdades únicas y absolutas. Solo para que ustedes se imaginen, en el mundo cristiano, solo en el mundo cristiano, hay más de 33.000 denominaciones cristianas. En otras palabras, hay tantas iglesias cristianas que si sacáramos la cuenta, poder asistir en algún momento en cada una de esas iglesias o templos no nos daría la vida para poder decir: visité las 33.000 denominaciones cristianas. Por lo tanto, querido, parece impotente este desafío de decir: yo ya me conozco todas las denominaciones cristianas y ya sé con cuál quedarme. En Mateo capítulo 9, versículo 36, el Señor Jesús vio en una ocasión a las multitudes que venían hacia Él. Y el texto bíblico dice, y lo voy a leer tal cual como está en el Evangelio: y al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y después de 2000 años de que Jesús contemplara en las llanuras del antiguo Israel estas multitudes que venían confundidas, que venían mareadas con tantas ideas que ya habían en esa época, el mundo no ha cambiado mucho. El mundo hoy todavía sigue embriagado con tantas religiones, ideas y filosofías que en medio de las diferentes voces y filosofías y mesías modernos que se autorrevelan como las únicas verdades, pareciera que no hay forma en donde encontrar un asidero firme, en donde poder encontrar un fundamento donde podamos sostenernos o edificar nuestra vida. Súmale a esto la caída valórica de tantos líderes en el mundo, políticos, sociales, revolucionarios, ideológicos. Hoy los jóvenes están totalmente desorientados, perdidos, confundidos, porque sus líderes, la gente que ellos más admiraban, los descubrieron en corrupción. Los que decían ser sus líderes religiosos, los descubrieron siendo infieles a sus esposas, o los encontraron en escándalos sexuales o financieros o estafas. Y pareciera que el mundo está más incrédulo que antes. ¿Se han dado cuenta? Súmale a esto la inestabilidad planetaria que estamos viviendo, luego de esta pandemia que trajo una crisis endémica económica que muchos creen que va a continuar todavía por mucho más. La gente está como pisando sobre arena movediza. Entonces, qué apropiadas son las palabras de Jesús. Y si quisiera darme la libertad de aplicarlas a los tiempos de hoy, diría que Jesús, viendo hoy al Puerto Rico de este año 2023, viendo hoy a México, viendo hoy a Guatemala, viendo hoy a Chile, a Perú, a Sudamérica, viendo a Estados Unidos, viendo al mundo entero, Jesús, al ver las multitudes de estas naciones, las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No hay guía, no hay líderes.
Y los líderes que existen se exacerban, se van de un extremo al otro, se radicalizan, y eso pasa en el mundo cristiano. Entonces, qué difícil es encontrar el medio, el equilibrio, el balance. Por eso, mi amigo, en medio de todas estas voces, hay una voz que atraviesa los túneles y los pasillos del tiempo con una voz resonante diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie los conducirá a la verdad y a la vida eterna si no es a través de mí. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús de Nazaret. Y aunque parezca impresionante e increíble, Jesús sigue estando de moda como hace más de 2000 años. Si no, pregúntenle a Dallas Jenkins, el productor y creador de Chosen. La gente está llenando los lugares para ver de Jesús, para escuchar la serie de Chosen que está revolucionando el mundo. Y es simplemente porque volvió a mostrar a Jesús. Y a mis amigos líderes cristianos que me están escuchando, pastores, líderes de diferentes denominaciones, les invito a levantar a Jesús. Dios no necesita predicadores famosos. Escuche bien esta frase: Dios no necesita predicadores famosos. Dios necesita que hagamos famoso a su Hijo. Él es el centro, Él es la estrella, Él es el protagonista principal. Por eso la Biblia, la Sagrada Escritura, el registro que nos habla de la vida de Jesucristo en esta tierra, es el libro más cristocéntrico que existe, porque todo apunta a Él. Ahora, déjeme decirle que Juan 14:6, que yo acabo de pronunciar de memoria, las palabras de Jesús, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí Él utiliza una palabra, un artículo definido. Él no está usando el artículo indefinido, a ver si son buenos para el español. El artículo indefinido, si lo hubiera usado Jesús, hubiese dicho así: yo soy un camino, una verdad, una vida. ¿Qué te estaría diciendo ese artículo? Que así como Él es un camino, pues también hay más. Pero Jesús utilizó el artículo definido en griego. Él dijo: yo soy el camino. Mi amigo, usted no va a tener otro camino más hermoso para andar que el camino de Jesús. Jesús dijo: yo soy la vida. La vida no es el dinero, la vida no son los placeres, la vida no son los viajes, la vida no es comer, aunque es rico comer, aunque es rico y maravilloso viajar, aunque no es malo tener algo de dinero y poder disfrutar en algún momento, pero no hagas de eso el centro de tu vida, porque la vida es Jesús. Y cuando usted no tiene a Jesús, no tiene a la persona vida, usted está muerto. Podrá latirle el corazón, podrá bombearle los pulmones, pero usted está muerto, usted está sobreviviendo, porque no tiene a Jesús. Jesús es la vida. Ahora, la verdad no es entonces un conjunto de ideas abstractas, no es una biblioteca llena de libros, no es un edificio, no es una filosofía de hechura humana. La verdad es una persona llamada Jesucristo. Es una persona. Cuando los apóstoles abrazaban a Jesús, abrazaban la única verdad que podía darles vida y vida en abundancia. La verdad se personifica en la persona de Jesucristo. No hay nadie más que lo pueda hacer. Nadie más llenará tu vida de verdad como Jesús. Hay gente que me pregunta, me dice: pastor, pero si Jesús me falla. Querido, Jesús jamás te fallará, porque nunca lo hizo y nunca lo hará. Sin embargo, en este mundo, como estamos acostumbrados a lo malo, como estamos acostumbrados a que nos estafen, como estamos acostumbrados a que nos engañen, cuando nos acercamos a Jesús y a su palabra, vamos con resquemores, con temores, con prejuicios. Y yo te pido en el nombre de Jesús, no vayas con miedos, no vayas con temores. Si vas a conocer a Jesús a través de su palabra, conócelo y confía en Él.
En el libro de Juan capítulo 8, verso 31 al 32 y en adelante, Jesús se reunió con un grupo de judíos. Yo ayer les hablé de los fariseos. Y eran un grupo de personas bastante especiales, extremadamente orgullosos y nacionalistas extremos. Está bueno ser nacionalista, pero no te vayas al extremo. Está bueno amar tu país, pero cuidado con la xenofobia, cuidado con el racismo, porque todos somos hijos de Dios, todos. Si tienes un poquito más de melanina en tu piel, más colorcito oscuro o blanco, tú eres igual a todos los demás. Eso no te define en la vida. Lo que te define es que Dios te creó. Eso te define en la vida. Tú eres importante para Jesús, no importa el apellido que tengas. Ahora, se reunió Jesús con un grupo de fariseos y Jesús les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estoy leyendo Juan 8, 31 al 33. Entonces este grupo de judíos soberbios, altaneros, religiosos, le respondieron y le dijeron así: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y en la respuesta que dan estos fariseos y estos judíos, porque era un grupo grande de todo tipo de personas, hay una mentira, porque ellos dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y sí fueron esclavos de varias naciones. La nación de Israel fue llevada cautiva, y de manera especial la de Judá, en muchas ocasiones, en muchos exilios. Pero a veces la gente, por tratar de mantenerse en su metro cuadrado, en su paradigma y en su verdad arbitraria, tratan de defender lo indefendible. No, yo creo en esto porque mi papá me enseñó, mi abuelita, mi bisabuela, y yo voy a morir en esto, aunque usted me diga que eso no es así. Eso es como cuando Cristóbal Colón le decía a la corte española: voy a surcar los mares porque tengo la teoría completamente comprobada que la tierra es redonda. Pero para entonces, la enseñanza científica de esa época, que era más religiosa que científica, dogmática, era de que no, eso no es así. Y habían una cantidad de teorías absurdas, que la tierra era plana, que al final había un gran abismo. Otros tenían una mitología basada en paganos que decía que estaba sostenida por tortugas. Una cantidad de locuras. Hay personas hoy que creen que su religión, lo que creen, lo que les han enseñado, es la única verdad, y no se atreven a contrarrestarla o contrariarla con la Biblia, con la palabra que Jesús está citando en este momento. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y cuando Jesús estaba hablando de la palabra, estaba hablando de la palabra que él gustaba citar. ¿Qué palabra citaba más Jesús en sus discursos? Era la Biblia. Y la Biblia de su tiempo, la Torá, el Neviín, el Ketubín, los escritos hebreos, que es lo que hoy tenemos como Antiguo Testamento. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, Jesús le responde con la palabra. Cuando los fariseos lo colocan en aprieto, Jesús le responde con la palabra. Jesús, siendo el autor de la palabra, habiendo inspirado a los profetas, él se sometió a la escritura de su propia palabra para poder mantenerla en alto delante de la gente que trataba de mentirle o ponerle trampas. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Durante 1000 años el mundo se hundió en la peor oscuridad de la ignorancia. A esa época se le conoce como la Edad Media, el Medioevo o la Era sin luces. Si ustedes van a mi ciudad donde yo nací, Lima, Perú, donde estuvo el virreinato español en Sudamérica, y los que han ido y no han ido a este museo que les voy a decir, se perdieron algo importante que están quedando pocos en el mundo.
Si usted va a Lima, no deje de ir al Museo de la Inquisición, porque es un lugar donde antiguamente la iglesia oficial de aquellos días, junto con el auxilio de las fuerzas civiles, sometían a las personas que no querían compartir la misma fe y los sometían a torturas inverosímiles, inhumanas. De ese tipo de museos medievales quedan pocos en el mundo, y yo le aconsejaría su próximo viaje, vaya a hacer un tour por Sudamérica y vaya a Lima. Es increíble, yo he ido muchas veces a ese museo. Y es increíble ver a personas, bueno, muñecos de cera, pero que están dentro de las torturas que se usaron por siglos, solo porque había gente que no quería aceptar la verdad de hombres sobre la verdad de Dios. Y quiero que en esta noche usted haga algo conmigo. Mire, no me crea a mí. No, pastor, pero nos gusta cómo predica. No me crea a mí. Crea la palabra de Jesús. Y si lo que yo estoy predicando estas noches, usted no lo ve que coincide, no ve correlación con lo que Jesús enseñó, usted deje de venir. Apague el celular si está viendo la transmisión, cambie de canal si está viendo Hope Channel. Pero los que hemos sido llamados a predicar a Jesús necesitamos ser fieles a su palabra, no a mi palabra. Y por eso Jesús dice: si permaneciereis en mi palabra. Hablemos de la palabra de Jesús, y para eso mi esposa se fue, parece. Pero yo les quería mostrar algo, les quiero enseñar algo especial, algo que yo guardo en lo profundo de mi corazón y lo llevo a todas partes. Porque así como muchos de ustedes probablemente, sus ancestros, sus abuelos, bisabuelos fueron migrantes, en el caso nuestro, en Sudamérica, nuestros antepasados migraron de muchos lugares. Y mis bisabuelos y abuelos me fueron traspasando a mis manos algo muy especial, que si la ven a mi esposa, avísele. Algo muy especial, y que es una Biblia. Una Biblia que es francesa, del año 1879. Gracias, Pastor Jaime. Y quiero que vean esta Biblia. Yo la guardo como una reliquia. Yo no soy egoísta, pero no se la pienso prestar. Perdónenme. No, pueden verla al final si quieren y mirarla. Esta Biblia está escrita en latín, en español y con apéndices y comentarios en griego y en hebreo. Esta Biblia estuvo en manos de hombres y mujeres de Europa que en sus tiempos probablemente y en sus antepasados le era un delito leerlas, porque la Biblia hubo un tiempo que fue un libro proscrito. No puede ser, pastor, usted me está mintiendo. No, busque en Google. La Biblia estaba en el índice de los libros prohibidos por Roma papal en los tiempos del medioevo. ¿Y por qué la iglesia romana lo prohibió? Porque se consideraba, de acuerdo a las órdenes que habían dado los diferentes pontífices a lo largo de la historia, de que la Biblia, al ser tan sagrada, no podía ser leída por el vulgo, una forma despectiva de decir a la gente sin letras. Y es más, mucho menos leerla en la lengua de su propio país o tribal. Tenía que ser leída en la lengua que los papas habían dicho que tenía que ser la lengua de Dios, el latín. Y los que son amigos míos, y estoy hablando historia, mis hermanos católicos, apostólicos y romanos, a quienes amamos mucho en el Señor Jesús y me siguen muchos en mis redes, me van a decir que esto es cierto. Hasta hace unas pocas décadas muchas misas eran dadas en latín. Pregúntenles a los abuelitos. Así que la gente entraba, escuchaba la homilía del padre, del sacerdote, podría ser muy bella, pero no la entendían absolutamente nada. Así que esta Biblia pasó por fuego y persecución. Y hoy, por esos milagros de la vida, como nos decía una querida profesora que ya descansa en el Señor, una maestra que tuve, profesora belga,
La doctora Luz levantaba la Biblia en la mano y decía: lo que ustedes tienen es el mayor milagro de Dios. Este libro ha sido el libro más perseguido, quemado, destruido, junto con los que lo leían. Las quemas de Biblias junto con sus lectores en Europa llenaron plazas enteras. ¿Quién no recuerda la matanza de San Bartolomé? Cientos y cientos de hugonotes muertos porque osaron desobedecer al rey y al papa de aquel entonces para leer la Biblia en su propia lengua. ¿Quién no recuerda de Pedro Baldo y los valdenses llevando la palabra de Dios por todas partes en los Alpes para tratar de conservar, aunque sea trozos de la Escritura, enseñándole a sus niños desde que tenían uso de razón a memorizarse salmos enteros, porque este libro les era prohibido? Y esta noche, en el nombre de Jesús, yo les digo: busquen la palabra de Dios, perseveren en la palabra de Dios, porque si ustedes conocen la palabra, dice Jesús, no lo digo yo, seréis verdaderamente mis discípulos, dice Jesús. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús no es aquel que está en una religión X, no es aquel que se bautizó en algún lugar, ya es discípulo. No, sí, el bautismo es importante, hay que bautizarnos para poder nacer de nuevo en Cristo, para perdonar nuestros pecados en la sangre de Jesús. Pero un discípulo es aquel que está permaneciendo en Jesús y en su palabra cada día de la vida. Eso es lo que hacía Jesús en su tiempo, con la escritura de su época, que eran unos pergaminos grandes, como ven en la imagen allí. Pero Jesús era un asiduo lector de la palabra. La palabra ilumina, la palabra inspira, la palabra te da sabiduría, la palabra te ofrece un camino extraordinario para conocer a Jesús. Permanecer en la palabra es creer que la palabra, la Biblia, es palabra de Dios. Permanecer en la palabra es confiar que su palabra siempre es fiel y verdadera. ¿Cuántos creen eso? Y si tú lo crees, allí en las redes sociales di amén, escribe amén. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Salmo 119, 105 dice que es una luz para las decisiones que tomamos en la vida. Josué capítulo 1, verso 8 dice que leerla todos los días nos va a dar una fuente de luz y sabiduría. Una persona sabia es aquella que cuando abre la Biblia se deja abrir por la Biblia su corazón. Cuando yo abro la Biblia, no estoy leyendo yo la Biblia me lee a mí. ¿Se ha dado cuenta cuando usted lee la Biblia? Yo no leo la Biblia, Dios me está leyendo a mí. Y entonces de repente una mañana yo estoy leyendo mi Biblia y digo: wow, esto es para mí. Estaba triste, estaba deprimido y leí un texto maravilloso en Josué capítulo 1, verso 9 que dice: mi Dios, dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Me siento solo, pastor, sola, los hijos ya volaron, estoy anciano, anciana, pero voy a la palabra y Jesús me dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No dice los días solamente cuando era joven, cuando estaba la casa llena. Dice: todos los días estaré a tu lado, inclusive cuando peines canas, inclusive cuando el mundo entero te abandone. Jesús dice: yo estaré contigo. Así es que esta palabra es lo más cerca que podemos estar de Jesús. ¿Usted quiere estar cerca de Jesús? Lea la palabra. Yo quiero estar cerca de Jesús, debo leer la palabra. Ahora, mi abuelo, un hombre de Dios, el dueño de esta Biblia, y a su vez sus padres y sus abuelos, porque pasó de generación en generación. Y hoy mis dos hijos me dicen: papá, ¿y quién se va a quedar con esta Biblia cuando ya no estés? Mi abuelo se sentaba en una silla de esas que se mueven, ¿cómo se llaman? Mecedoras. Y a sus 80 y tantos años abría esta Biblia y la leía por horas. Y si una cosa aprendí de mi abuelo es que si él era un hombre sabio, era por el tiempo que se exponía en la presencia de Dios frente a la Biblia. Era simplemente increíble.
Y ligerito, cuando abuela había terminado las cosas, ella también se sentaba en su otra silla mecedora y traía su propia Biblia y también leía. Y era un cuadro tan bonito. Yo me crié con ellos muchos años, ver a los dos leyendo sus Biblias. Eso ya no se ve hoy en día. Y si alguien pregunta cómo se sostuvieron tanto tiempo juntos, enfrentaron tantas batallas, luchas, migraron de un lugar para otro, cómo se mantuvieron en la fe con tantos hijos, fue por Jesús y por esta Biblia. Entonces, ¿cómo crees tú que yo voy a negar el poder de Dios a través de este libro si yo lo he visto en mis propios ojos? Por eso la palabra de Dios dice que es una lumbrera, una luz, una linterna. Querido, cuando tú lees la Biblia, tú te estás acercando a la fuente más fiel y eterna de Jesús. Ir a la Biblia es ir a lo más cercano de Jesús, al nivel de mayor intimidad con el Creador del universo. Es más, la Biblia nos habla del futuro. Yo sé que a muchos les preocupa el futuro, seamos sinceros. Y algunos que ya pasamos cierta edad y que estamos más lejos de la cuna y más cerca del ataúd, ya vamos mirando en descuento la cosa. Como diríamos en Sudamérica, en el soccer, en el fútbol, ya vamos para penales, para el tiempo extra. Pero quiero decirte algo, conforme pasan los años, ese temor al miedo, y conforme lees la Biblia, se va deshaciendo. Porque te voy a adelantar algo de un tema que voy a tocar una de estas noches. Este libro nos dice que este mundo va a terminar y nos habla de las señales de cómo terminará. No se pierdan ese tema, creo que es el viernes. Nos dice cómo va a acabar este mundo. Tú estás en este mundo. No creo que tengas la fortuna de Jeff Bezos para irte de acá, pero nos dice la Biblia que terminará bien. ¿Cómo que terminará bien, pastor? Yo ya leí algo, las señales del fin. Sí, pero no te quedes en el último capítulo. Lee hasta el final, hasta el apéndice. Lee hasta lo último. Esta historia terminará bien porque Jesús lo dijo. Esta historia acabará bien. Por lo tanto, cuando tú estudies la Biblia, acércate con confianza, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte buenas noticias a través de su palabra. Quiero terminar con algo más. Mucha gente me pregunta, me dice: pastor, he intentado estudiar la Biblia, pero me cuesta. Todo lo que usted dice es bonito, es bello, pero ¿cómo debo de hacer para estudiar mejor la Biblia, leerla? Te voy a dar 2 o 3 consejos simples, rápidos. Primero, inicia tu día leyendo la Biblia con una oración. La Biblia es el único libro que cuando alguien la lee, su autor está a su lado. Cuando yo leo el Quijote de la Mancha, Cervantes no está a mi lado. Pero la Biblia sí. Cuando la leo, Jesús, invisible pero real, está a mi lado. Así es que ora y dile: Señor, dame sabiduría e inteligencia espiritual. Eso dice Pablo en Colosenses 1:9. Señor, dame sabiduría e inteligencia espiritual antes de leer tu palabra. Segunda cosa que te recomiendo: desarrolla un estudio sistemático de la Biblia. No agarres la Biblia como algunos dicen y vamos a ver qué Dios me dice y voy a poner el dedo donde caiga, eso es lo que Dios me va a hablar. No, porque puede caer en el índice y no sé quién te va a hablar ahí. Haz un estudio ordenado. Puedes empezar con los Salmos, puedes empezar desde el Génesis, puedes empezar con los Evangelios y por lo menos lee 2 capítulos de la Biblia diariamente. Junto con esa lectura, reflexiona y medita en ella. No es llegar y leer, listo, ya leí, gracias. No, una vez que leíste, cierras tu Biblia un momento y empiezas a pensar y a meditar en lo que acabas de leer.
Una de las cosas que yo hago es salir al lugar externo a veces y empiezo a leer mi Biblia, estar en la atmósfera, en la naturaleza. Y si hay algo que tiene Puerto Rico son paisajes de películas para leer la Biblia. Así es que medita en ella. Tercero, colócate, no leas la Biblia con prejuicios o preconceptos. ¿Qué significa eso? Con mi esposa en un tiempo enseñamos música, ella sigue enseñando música, sigue siendo profesora. Pero cuando hay gente que viene a casa y dice: pastor, me gustaría aprender guitarra, tocar piano, violín, cello, viola. Ok, ¿quieres? Sí, pero sabe, es tan difícil. Listo, ya se puso un preconcepto en la cabeza, no lo va a lograr fácilmente. Sácate eso de la cabeza, porque cuando tú vas con tu mente diciendo: no creo que lo pueda hacer, ya te pusiste una traba, un ancla para que despegue tu velero. Cuando tú vas a la Biblia y dices: este libro fue escrito por hombres, no creo que me ayude, igual lo voy a leer, a ver qué dice. El Espíritu de Dios no va a estar ahí. Se alejó. Y querido, tercero y último, colócate en el lugar del personaje que estás leyendo. Estás leyendo de Jonás, no es Jonás, eres tú. Estoy leyendo de Zaqueo, Zaqueo y Jesús, no es Zaqueo, eres tú, que te subiste a un árbol para esconderte de Cristo. Así que quiero decirte a ti que nos estás viendo por las redes, por la televisión, Dios te ayude a tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo, de aceptar la Biblia como la única palabra de vida. Y por favor, déjanos en los comentarios: yo quiero estudiar la Biblia, deja la palabra curso. Te mando un gran abrazo para ti, que Dios te bendiga. Y yo me quedo aquí con...